Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a Gemma y a Joaquín especialmente. Es un placer estar esta mañana con vosotros y como veo que de tiempo vamos muy mal, yo he preparado una presentación un poquito larga que está a disposición de todos vosotros a través de ellos. La pasaré un poco por encima, me va a ayudar a contaros cosas, sobre todo porque tengo distintos perfiles. La verdad es que he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar en investigación en una compañía farmacéutica de las grandes, Pfizer. He trabajado en lo que creo que me da los 3 gorros necesarios para un poco entender qué está pasando, qué pasa con las pandemias. Sobre todo me voy a ocupar de ello, ya que de enfermedades actuales se han ocupado los demás ponentes. Y bueno, ya no quiero tardar más en la introducción, simplemente contaros que el perfil de sanidad exterior es una disciplina muy importante. No sé si todos conocéis lo que hace sanidad exterior, pero son los antiguos médicos de la frontera. La frontera en un país como España, con tanto litoral marítimo, es todo el litoral. Acordaros de las pateras que llegan, de inmigraciones ilegales, todas estas cosas hay que tenerlas también en cuenta en salud internacional y en cooperación. Y bueno, el nacimiento de la sanidad exterior ocurrió en la Edad Media y tenía que ver con aquellas pestes, aquellos lazaretos, que evidentemente han dado paso a un reglamento sanitario internacional que se publicó en el año 2005 y donde no solamente se contempla lo que es un médico de frontera, sino lo que todos los países en cooperación internacional pueden hacer por la salud del mundo. El Sistema Nacional de Salud en el año 2015 consiste en varios focos. Realmente aquí mi visión es un poco desde la Administración General del Estado. Nosotros no tenemos un Sistema Nacional de Salud como tal, sino que tenemos sistemas regionales de salud. Y en ese sentido a la Administración del Estado solo le queda la sanidad exterior y le queda también la política del medicamento. ¿Y por qué recalco esto? Pues porque son 2 aspectos importantes en la jornada de hoy. En sanidad exterior, los médicos de sanidad exterior, los farmacéuticos de sanidad exterior, y hago un pequeño inciso, creo que aquí estáis personas, prácticamente sois todos graduados o incluso habrá algún posgrado, pues también algunas de las cosas que cuento igual son oportunidades de trabajo en el futuro, con lo cual no perdáis tampoco esa información que creo que es interesante para todos. Bueno, pues los médicos y los farmacéuticos de sanidad exterior se ocupan de la salud de las personas que entran y salen en nuestro país. Concretamente, en medicina nos ocupamos de la vacunación internacional y aquí vamos a ligar con las vacunas que hoy en día hay algunas cuestiones también ahí en marcha. Las inspecciones higiénico-sanitarias de medios de transporte, el traslado internacional de cadáveres y, por supuesto, de las alertas sanitarias de las que las fiebres hemorrágicas por ébola pues tienen bastante actualidad. Ya os digo, voy a pasar un poco de prisa porque no es mi intención verlo todo. Sí que tengáis alguna idea de números, de volumen, del trabajo, de las vacunas que se ponen en los centros de vacunación, que además de las enfermedades que no existen en nuestro país, como la fiebre amarilla, la encefalitis centroeuropea, pues hay otras vacunas ahí que salen. Inclusive, más que vacunas, aquí hay algo que, bueno, también hablamos de hepatitis, pero no de la que estamos hablando anteriormente. Y mira por dónde ha salido aquí la difteria. Bueno, las causas de alerta. Os pongo 2012 un poco como el año previo a la aparición del brote de ébola, porque ya en el año 2014, bueno, aquí os hacía un resumen un poco para que tengáis una idea de lo que ocurre en 2014 con la pandemia por el virus ébola, que ocurre en África Occidental, al contrario de los demás episodios que ha ocurrido. Y bueno, pues es importante que antes del brote cuál era la situación y cómo el brote se precipitó. No solamente nos interesa lo que ha ocurrido en España, que son a lo mejor casos anecdóticos que nos han llegado, sino sobre todo porque los brotes hay que controlarlos en origen. Estas son las actuaciones de sanidad exterior que tienen que ver con ébola, todos los controles en aeronaves y pensar que no hay un vuelo directo de Guinea-Conakry a España, sino que había vuelos, interconexiones, etcétera, etcétera. Se han controlado 91 vuelos y se ha activado el protocolo de sanidad exterior ante sospecha de ébola. Se han controlado buques, tampoco hay un tránsito comercial muy grande, pero ha sido importante descartar cualquier sospecha. Y bueno, por supuesto también el material. Sabéis que todos los residuos orgánicos, incluido lamentablemente manos de gorila, etcétera, etcétera, que vienen en esos paquetes, pues pueden estar contaminados.
Otro virus que también está sonando bastante en la prensa, ¿no? El Middle East Respiratory Syndrome, que es el virus la infección por coronavirus que se ha exportado, parece, a partir de camellos al mundo entero. Aquí tenéis un poco la diseminación que está ocurriendo. Los primeros brotes ocurrieron hacia Europa, pero ahora se ha trasladado al sudeste asiático, con casos en Tailandia, casos en China. Bueno, esto también lo pongo porque alguien está hablando de recortes, equidad, problemas, ¿verdad? Pues digamos que España se vio sometida en un momento muy duro, que fue la pandemia de gripe del siglo XX. Eran los años alrededor de la Primera Guerra Mundial, y en ese momento la Ley General de Empleados habló que había que reducir al personal estrictamente necesario. Lamentablemente, la pandemia de gripe hizo que los funcionarios de sanidad no solo se libraron del recorte, sino que además se beneficiaron del aumento de sueldo reglamentario, cosa que no ocurre en la actualidad, pero bueno. Bueno, mi segunda parte tiene que ver con la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una importante actividad de salud pública que está destinada a identificar, analizar y gestionar los riesgos que conlleva el uso de los medicamentos comercializados. El medicamento es una buena solución para la salud, pero lo importante de un medicamento son precisamente las contraprestaciones beneficio-riesgo, ¿no? De aquello que los primeros medicamentos contra la hepatitis C tenían a veces más riesgo que beneficio. La farmacovigilancia parece que es un privilegio y que pertenece solamente a las regiones ricas del mundo. De hecho, no sé si sabéis lo que es ICH, por eso os lo he puesto aquí, que es las Conferencias Internacionales de Armonización, que nacieron precisamente para ayudar a las compañías farmacéuticas a armonizar los registros en todos los países donde se hacía negocio, vamos a decirlo así, ¿no? Os he puesto ahí un link donde podéis explorar los distintos documentos que se han hecho para armonizar. Y en cuanto a seguridad de medicamento, pues son los E2, que hablan desde cómo se transmite una reacción adversa de forma electrónica, cómo se elaboran informes periódicos de seguridad, cuáles son las definiciones y estándares para notificar, cuál es el plan de farmacovigilancia, cómo se hace además un informe periódico de seguridad en las primeras fases antes del desarrollo del medicamento, antes de que se comercialice. En paralelo a ICH hay una organización no gubernamental, que es la organización CIOMS, donde la OMS y la UNESCO fusionaron sus esfuerzos para tener unas definiciones un poquito complementarias a la de ICH. ICH, digamos que, aunque participan organismos, no solo compañías farmacéuticas, agencias reguladoras y otros espectadores, en CIOMS además participan muy activamente los grupos de pacientes. Digamos que hay una forma de ver el problema, vamos a ponerlo entre comillas, más humanizada, que no ve tanto el negocio. Y bueno, pues en ese sentido es complementaria, no solamente se dedica a ver qué requisitos tiene que hacer para que el registro se autorice por una autoridad, sino además de qué forma se puede entender cómo se está evaluando de forma continua la seguridad de los medicamentos. Es un camino largo, lo ha comentado José María un poquito por encima, por eso yo no me voy a parar en él. Solamente que es que entonces si la farmacovigilancia es un privilegio de alguna zona del mundo, ¿no?, de las regiones ICH, se hace farmacovigilancia en el resto del mundo. Es decir, ¿nos interesan los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan en países emergentes? Bueno, afortunadamente sí, y nos interesa mucho además. De hecho, ahí tiene una participación muy activa la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a través del Centro de Uppsala, que es un centro coordinador de farmacovigilancia a nivel internacional. Ha vinculado la farmacovigilancia a los programas de salud pública y eso realmente ha sido un acierto porque nos ha permitido poder conocer qué ocurre en aquellos programas donde masivamente se está exponiendo a la población a medicamentos. Enfermedades como SIDA, malaria, tuberculosis, de la que hablábamos de los años 40, pero es que en países fuera de nuestro entorno son un problema muy grave. Fracasos terapéuticos debido a medicamentos falsificados, a que se utilizan en embarazadas, en niños, en ancianos. ¿De qué forma estamos controlando esa situación? En los programas de salud pública se utiliza la farmacovigilancia como una herramienta esencial para precisamente conseguir el mejor beneficio-riesgo en el uso de medicamentos, ya que hay que pagar un alto precio por las reacciones adversas en estos países. De hecho, con farmacovigilancia, bueno, aquí viene un poco la relación del gasto del Producto Interior Bruto, ha salido una D en vez de una B, perdonadme,
En la zona ICH, lo que supone la factura farmacéutica en países Japón, Estados Unidos, Europa, es un 6%. En los países emergentes es el 45%. En salud pública, lo que intentamos es proteger, promover y restaurar la salud de la población mediante educación para la salud, protección del medio ambiente, intervenir sobre la nutrición, otros factores que hacen que el medicamento no sea tan eficaz o sea mucho más tóxico, ¿verdad? Cambios en el estilo de vida, medidas preventivas, inmunización, farmacoterapia. Los medicamentos que llegan a países emergentes a veces llegan de forma masiva y gratuita por la OMS y la UNICEF, a veces son donaciones, compra de un medicamento con marca, pero la mayor parte de las veces son otras alternativas. Son medicamentos genéricos, fabricados con calidad en muchas ocasiones, en otras no tanto, medicamentos falsificados, medicamentos caducados. Ya en Doha, y aquí vinculo mi presentación con la de José María, ¿no?, se revisó el conflicto de intereses que existe entre el derecho al tratamiento justo de los pacientes, independientemente de dónde residan, y su renta per cápita, y los derechos de las compañías farmacéuticas a mantener la protección intelectual de sus medicamentos innovadores. Deciros que la Organización Mundial del Comercio expuso los problemas, pero no ha dado una orientación. Yo creo que aquí hay un debate ético importante donde la sociedad tiene que construir para que realmente este conflicto se resuelva en favor de la salud. El 10 a 20% de los medicamentos que llegan a países emergentes no reúnen criterios de calidad. ¿Y eso qué significa? Pues que los tratamientos son y las infestaciones. Con lo cual, si un medicamento no consigue una concentración mínima inhibitoria, un antibiótico, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Y, por supuesto, la toxicidad debida a excipientes adulterados, contaminados. Bueno, aquí os pongo una batería de páginas web donde todo lo que yo os estoy contando es donde me he basado para que tengáis la información de primera mano. Toda la legislación farmacéutica que existe en Europa se colecciona en una web, lo que se llama en inglés un repositorio, pero es que en español suena supositorio, pues que es Eudralex. La Agencia Española de Medicamentos, sabéis que tiene una página web muy activa, donde además de esos informes de posicionamiento que nos ha contado Victoria, pues hay mucha información relativa también a farmacovigilancia. Y bueno, esto lo voy a pasar muy deprisa porque realmente me centraba en esto un poco para que vierais que, teniendo en cuenta pues las nuevas pandemias como la de ébola, la de MERS muy probablemente, pues el procedimiento de autorización de esos medicamentos no va a ser un procedimiento estándar de los 4 que están descritos aquí en Europa, sino que va a ser un procedimiento abreviado y rápido, donde realmente, esto un poco que nos comentaba también Victoria, de los problemas que existen cuando uno, en lugar de basar la información en la evidencia científica ortodoxa, tiene que tomar decisiones rápidamente sobre lo que se está generando, pues a veces uno se equivoca. Y desde luego los datos de eficacia son alucinantes, perdón por el verbo, pero ¿y los datos de toxicidad los tenemos? ¿Sabemos qué va a pasar con esos pacientes dentro de 5 años? A lo mejor ellos también dicen, es que a lo mejor en 5 años estoy muerto, lo que me pase me da igual, pues que a lo mejor te mueres en 2. Entonces, ese balance beneficio-riesgo. Bueno, las fichas técnicas en la agencia, en Europa además están los Assessment Report, que son algo más que el informe de posicionamiento, realmente son una evaluación muy completa de esos registros. La FDA, como no podía ser de otra manera, está también con una importante página web donde hay mucha información sobre medicamentos. Y bueno, esas 500 páginas que comentaba antes José María, que tiene un registro, se ordenan en una cosa que se llama el Common Technical Document, donde toda la información relativa a lo que ocurre en estudios clínicos, no clínicos, fijaros que de todo lo que hay aquí, pues evidentemente hay un informe de calidad, un informe de eficacia y un informe de seguridad. Bueno, además de esto, evidentemente, tenemos nuevos procedimientos de síntesis. No tenemos una síntesis química, tenemos biosíntesis, donde además la ingeniería genética juega un papel muy importante. No nos olvidemos que nuestra población vulnerable, los niños, hasta ahora se ha prescrito en ellos un poco pensando que lo que pasa en un mayor, total, bajo la dosis y ya está. Pues no. Hay algo que se llama crecimiento, que se puede alterar con el uso de medicamentos no autorizados específicamente para niños. Luego tendremos que hacer planes de investigación pediátrica y los tendremos que exigir a las farmacéuticas.
Y bueno, la seguridad no es solo el seguimiento de reacciones adversas, es que la seguridad es un poco diferente en cada uno de los pacientes. Y aquí directamente me voy a esta diapositiva para que veáis que el paradigma es eficaz y es poco tóxico. Pues se autoriza, es esta parte de aquí, ¿veis? Beneficio y el riesgo, beneficio máximo, el riesgo que son las ordenadas, mínimo. Bueno, si el riesgo es máximo y el beneficio es mínimo, pues evidentemente no se autoriza. Pero ¿qué ocurre en estas franjas? ¿Qué ocurre? Habrá medicamentos que en algunos pacientes, aunque sean tóxicos, el beneficio es tan grande que merece la pena comercializarlo. Son esas autorizaciones condicionadas, ¿eh? No son autorizaciones para toda la población, sino que en determinados grupos de población el medicamento es mucho más eficaz que tóxico y viceversa. Por eso es una gestión de riesgos, es decir, la mínima eficacia aceptable para algunos pacientes o la máxima eficacia aceptable para todos los pacientes. Bueno, aquí hablamos de niños, que como os he dicho lo vamos a pasar un poquito deprisa, porque la última parte de mi ponencia es cómo se vigila la seguridad de los medicamentos en situaciones especiales. Y me voy a referir específicamente a las lecciones que hemos aprendido del plan de gestión de riesgos de la pandemia de gripe aviar. Creo que ha habido tanta crítica a esto que me gustaría enseñaros las tripas de lo que se hizo. Yo estaba en la Agencia Española del Medicamento y tuve esa suerte que en ese momento tan crítico, donde se, valga la redundancia, criticó el gasto tan grande que se hizo en vacunas, pues realmente estábamos en una situación donde lo que se predecía es que el 30% de la población española iba a morir si no había vacuna. Es decir, de 3 de nosotros, 1 iba a fallecer. Y si además éramos profesionales sanitarios, era 1 de cada 2. Es decir, la situación era tan grave, o por lo menos el riesgo que se aventuraba, precisamente porque no era la gripe porcina, era la gripe aviar, que nos preparamos de una forma, pues evidentemente quizás exagerada, ¿no? Al paso del tiempo luego es fácil criticar y decir, joder, se ha gastado tanto y al final no ha pasado nada. Bueno, pues es verdad. Entonces vamos a ver qué lecciones aprendimos, ¿no? En ese momento, como os digo, la cepa se consideraba muy agresiva, iba a ser el H5N1 famoso, que mataba al 30% de la población. Entonces, bueno, pues las autoridades reguladoras, entre ellas las del medicamento, decidieron un plan de respuesta y preparación ante la pandemia de gripe, en colaboración con el Ministerio, el área de Salud Pública. Y bueno, os he puesto ahí un link que no sé si funcionará, porque era de aquel momento, pero bueno, la información la tenéis a vuestra disposición si la necesitáis. En ese momento, como ahora ha ocurrido con la hepatitis C, se definieron grupos prioritarios, es decir, quién se debe vacunar y en qué orden, ¿no? Entonces, bueno, no solamente vacunar, sino incluso si se utilizaban antivirales de los que parecía que no eran muy eficaces, pero bueno, había algún dato, quién recibiría el tratamiento curativo de forma precoz. Y evidentemente ahí los profesionales de la salud estábamos en segunda línea, por razones obvias. Si nosotros moríamos, ¿quién iba a tratar a los pacientes? Profilaxis posexposición, tratamiento curativo precoz, control de brotes. La definición de grupos de riesgo, además, no era estática, o sea, había que definirla según iba avanzando la enfermedad. Hubo una cooperación muy importante en todos los implicados. Voy deprisa porque creo que 5 minutos más, ¿no? Y bueno, lo que os decía, el procedimiento de registro que se propuso fue un procedimiento abreviado. Aquí tenéis 2 links, que si os vais a él viene toda la historia, lo cuenta la Agencia Europea muy detallado, pero el resumen que os digo es que de toda esa colección del Common Technical Document, que 500 o 5.000 páginas, depende del tipo de medicamento, pues se aceptaba una documentación simplificada donde se incluían pruebas con una vacuna simulada. ¿Qué significa una vacuna simulada? Es decir, el virus de la gripe no la teníamos, no sabíamos cuál iba a ser la gripe pandémica, pero sí podíamos tener excipientes, sí podíamos tener adyuvantes. Una vacuna, como sabéis, no tiene unos excipientes, tiene excipientes inertes, pero también tiene excipientes que sirven para potenciar la inmunidad. Entonces todo eso estaba preparado para insertar la cadena de ADN que nos diera realmente el virus y que tuviéramos esa situación. No había que olvidar que la ola pandémica duraba 15 semanas. ¿Y cuánto tarda en hacerse un lote de vacunas suficiente?
de 4 a 6 meses. Y eso contando con la producción de huevos de todos, es decir, sin comer huevos nadie en la sociedad, porque todos se dedicarían para fabricar vacuna. Evidentemente había que implementar un programa de vacunación antes o durante olas posteriores. Para la primera nos iba a pillar a todos muy mal. Y evidentemente solo habría vacunas para los grupos definidos como prioritarios. ¿Qué perfil de seguridad tenían las vacunas? Bueno, pues lo que se sabía de las vacunas interpandémicas, las que usamos para la gripe habitual, la gripe estacional, pues cuáles son las reacciones adversas más frecuentes, que además son banales, son triviales, ¿no? La mayoría reacciones locales, dolor, mialgia, fiebre, nada que condicione la vida del paciente. Poco o nada sabíamos de las infrecuentes, menos de las raras y mucho menos de las muy raras, incluso con implicaciones neurológicas como la encefalomielitis, la neuritis y el síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál será el objetivo del plan de gestión de riesgos a nivel europeo? Pues evidentemente acordar las diferencias que existían en los procedimientos de farmacovigilancia de rutina en estas circunstancias excepcionales, que todos hiciéramos lo mismo para que recogiéramos la información de seguridad. Pensar que además los médicos se van muriendo, los farmacéuticos. ¿Quién va a recoger y registrar las reacciones adversas? Pues algo de mínimos, pero que fuera consistente alrededor del mundo. ¿Qué estudios complementarios de farmacovigilancia habría que hacer? Y los roles y responsabilidades, incluyendo las decisiones reguladoras. Bueno, por poneros ¿qué se hace de rutina en el espacio económico europeo, que son esas siglas EEA? Se notifican todas las reacciones adversas graves en 15 días, se transmiten, los Estados miembros notifican a la Agencia Europea del Medicamento a través de Eurovigilance, fuera del espacio económico se recogen todas las graves e inesperadas, se hacen informes periódicos de seguridad cada 6 meses, anuales, cada 3 años. En condiciones excepcionales de pandemia, habrá que hacer lo más, no sé si se dice lo más óptimo, digamos que lo más exquisito, porque no vamos a tener recursos y además la información hay que tomarla mucho más deprisa. Vamos a reducir los tiempos a 7-10 días y solo los casos definidos. Vamos a recibir listados semanales por países y por lotes, porque sabéis que en las vacunas es muy importante el lote de fabricación, puede suponer una diferencia ya no solo de actividad, sino de toxicidad. Una transmisión electrónica con un formulario simplificado y, bueno, de las reacciones fuera del espacio económico europeo, pues también algo mucho más simplificado. Los informes periódicos de seguridad, pues mucho más breve, o sea, no puedo esperarme 6 meses a ver qué pasa, igual se me ha muerto toda la población. Y bueno, quién notificaba, qué información se recogía, quién, cuándo, cómo, con una base de datos central que nos permita generar señales precoces y con actividades complementarias para tener estudios de cohorte en la situación real, prospectivos, es decir, no lo que a mí me parece, sino de forma sistemática recoger la misma información en todos los pacientes. Se calculó una muestra de más de 100.000 pacientes por cada una de las 5 vacunas diferentes que al final se registraron. Y bueno, me quedan 2 diapositivas para terminar. Además de todo esto que estamos hablando y que también ha salido en presentaciones anteriores, los medicamentos no solo se utilizan en situaciones autorizadas por ficha técnica, hay situaciones especiales. ¿Por qué os pongo esto? Pues porque realmente no ha dado tiempo a probar la vacuna del ébola en España, no ha dado tiempo a probar determinados medicamentos, pero si las cosas cambiaran, si viene un MERS, etcétera, etcétera, tendremos que saber en qué situación tenemos acceso a los medicamentos extranjeros, y hay una legislación, no es un capricho ni una presión social. Y bueno, el uso compasivo de medicamentos en investigación ya se ha abordado. También tener en cuenta que la agencia puede autorizar con carácter excepcional el acceso a medicamentos no autorizados si no hay disponible igual composición, etcétera, etcétera, y que no exista en España un tratamiento autorizado que consista una alternativa. En ese sentido, os pongo aquí pues otra curiosidad, además de la fiebre amarilla, cada vez estamos teniendo virus, no solamente MERS, no solamente ébola, es decir, cada vez tenemos más desafíos. Es verdad que el sistema de salud tiene que ser sostenible, pero la microbiología agresiva contra el hombre no va a bajar, va a crecer y tendremos que desarrollar pues los rieles, el carril que nos permita realmente tomar las mejores decisiones adecuadas, porque aunque la tecnología ayuda, pues incluso, como dice este chiste, lo he puesto para terminar y que también nos reamos un poco a pesar de la carga social, ¿no?
es que incluso, pues claro, si la tecnología se usa para esto, pues en fin, aviados vamos. Muchas gracias.